Ahora sí. Espérenme. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, sí lo estamos escuchando. Sí lo escuchamos, pero no sé por qué razón no lo estamos escuchando en la transmisión. Listo, ya lo escuchamos, perfecto. Perfecto, otra vez voy a compartir. ¿Te da la opción de compartir pantalla? Ajá, a ver, ¿dónde está la presentación? Dice que la voy a cerrar. Abajo. Estoy buscando la presentación porque no sé qué pasó. La vez ahí impacta. Bueno, voy a traer la presentación otra vez, no sé qué pasó. A ver, aquí, ok, estoy abriendo y luego ya la comparto. No, ya escuché. Sí, este es el sistema, de repente la red, y bueno, pero bueno, esperemos que ahorita no haya ningún problema y iniciemos. Ahora sí voy a tratar de compartirlo. Ahora está, dictamen, por acá debe estar. Aquí está, impacto de las universidades. Claro, no se preocupe. ¿Ya la ven? ¿Está cargando? Ya se puede ver. Sí. Ya se ve la pantalla. Perfecto, ya se ve bien, ingeniero. Vale, muchachos. Bueno, aquí la pantalla se me dividió en dos, ¿sí? ¿O ven una sola ustedes? Vemos sí. Vale, iniciamos, muchachos. Pues, ok, perfecto. Gracias a todos ustedes por permitirme dar este tema tan importante, considero. Bueno, yo estuve como ustedes iniciando cuando terminé la escuela, soy egresado del Politécnico. Y bueno, pues todos vamos aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Y bueno, aquí lo importante, les transmito como a ustedes, es de que cuando lleven su vida e inicie su vida profesional, pues todo lo que vean, algo que sea, pues que nos pueda impactar en cuanto a la ingeniería que nosotros vamos viendo, pues sáquenle fotos, documentenla. Es lo importante. Lo que yo estoy mostrando es, de repente yo veo algo importante y lo documentaba, y bueno, parte de esto de presentaciones, y bueno, vamos ya hacia adelante. El tema, pues, ¿cómo impactan las velocidades del terciario? Pues mucho, y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, pues, ustedes saben, como les comenté, geográficamente no puedo poner dónde están ubicados los campos petroleros, y bueno, omitimos todo eso por cuestiones políticas de la empresa. Y bueno, este trabajo, como dice ahí, está enfocado para ustedes que están iniciando su vida profesional, o los que ya iniciaron, o los que estamos también ya iniciados. Y bueno, la experiencia es aportar todo el conocimiento. Pues ya sabemos que hay software y son muy buenos los softwares. Nos ayudan a minimizar el tiempo y a obtener millones de respuestas en minutos. Pero aquí lo más importante de todo esto es, si ya tenemos esa habilidad de los software, bueno, pues vamos a ocuparlas, pero para eso debemos de tener el aspecto, los conceptos básicos. ¿Y para qué? Pues en este caso de esta variable tan importante, como acá dice, vamos a medir la sensibilidad de esta variable, pero haciendo interacciones de muchos ejemplos, y vemos cómo esta variable, que es la velocidad, nos impacta bastante. Entonces, aquí lo más importante, como pongo acá, podemos calcular profundidades con éxito o también erróneos en objetivos profundos o someros, dependiendo la estimación que hagamos de nuestra velocidad en cuanto a los cálculos en modelos de velocidades, en nuestras tablas de Z, etcétera. Y bueno, aquí si damos una mala valor a la velocidad, pues obviamente podemos desvanecer estructura donde están los yacimientos, y también podemos afectar la geometría de las estructuras, de las anticlinidades donde tenemos el hidrocarburo. Y bueno, esto pues es impactante, ¿no? También
pues nos puede perjudicar en los procesos de procesamiento de datos sísmicos, pues podemos obtener estructuras con efectos de sobremigración o submigración, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues esto todo nos impacta en que, pues en el volumen original, porque lo que nos interesa es calcular nuestro volumen de nuestro yacimiento. ¿Para qué? Pues para cuantificar las reservas, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene un valor económico muy grande. Pues como bien, ese trabajo, pues ya lo he dado en algunas ponencias del AIPM, en el Colegio de Ingenieros Petroleros, en el Instituto Mexicano, en el Instituto Politécnico Nacional, en 2015, y bueno, aquí Pemex tenía antes un programa de martes técnicos en cadena nacional, y bueno, parte de este trabajo. Pero antes de comenzar el trabajo que yo traté de, bueno, que les puse, quisiera regresar. ¿Qué les parece si hacemos un modelo de velocidades a mano? Esto yo lo hacía antes cuando era yo, pues cuando inicié mi carrera profesional, cuando hacíamos esto a mano. Que agregue la pantalla, perdón. La pantalla. Pues, híjole, muchachos, a ver, una pregunta, ¿sí ven toda la presentación? Sí, bueno, sí se puede apreciar bien. Tal vez lo que ponen en los comentarios es que se haga más grande, pero yo creo que se puede apreciar bien. Bueno, si hay algo que no ven, me dice, ¿no? Aquí lo importante es de que sí vean la presentación. Bueno, entonces, lo que les digo, vamos a hacer un modelo a mano, un modelo de velocidades. Aquí, en este ejemplo, ¿sí lo ven? Bueno, lo estuve reconstruyendo, es un ejercicio a mano del cálculo de la profundidad si ustedes pueden, ¿sí ven mi cursor? Sí, ingeniero, sí se logra ver. Perfecto. Acá es un ejemplo de una profundidad de la brecha Cretácico y abajo es del Jurásico Superior Mediano. Pero bueno, aquí quiero mostrarles a mano, efectivamente a mano, cómo es que nosotros calculamos la profundidad al yacimiento brecha Cretácico. Vamos a enfocarnos a la brecha Cretácico. Bueno, acuérdense que en los pozos podemos tener registros de velocidades, BCP, check-shock, y también registro sónico. El registro sónico es un registro, como ustedes saben, que es un delta T. Bueno, pues el delta T nos da el tiempo de tránsito de la onda compresional que recorre un pie. Y esto obviamente es el inverso de la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos un sónico, podemos obtener las velocidades, ¿sí? Velocidades de intervalo. En este ejemplo, lo que estoy mostrando es la trayectoria de un pozo llegando a la brecha y con diferentes capas, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, hasta la capa número 6, donde está la brecha Cretácico. Ahora, nosotros tenemos 200 microsegundos por pie, que es la velocidad, bueno, es el tiempo de tránsito en el agua, que la onda compresional, que es la onda P, es la que se mide. La onda de cizalla es 0, pero 200 microsegundos por pie, diría yo, ¿a qué velocidad equivale? Y luego muchos de ustedes me dicen, no, pues deme el factor para que yo pueda hacer la conversión. Pues no, vamos a aprender, o ya deberían de haber aprendido a hacer la conversión. Aquí abajo, en la parte inferior, si ven el cuadro rojo, tenemos 200 microsegundos por pie, equivale a 1 por 10 a la menos 6 segundos, es un microsegundo, y 3.28 pies equivale a un metro. Si hacemos la multiplicación y eliminación de microsegundo con microsegundo, pie con pie, ¿qué nos queda? Pues nos queda segundos entre metro. ¿Qué quiere decir? Que es el inverso de la velocidad. Saco el inverso y obtengo la velocidad de intervalo, la velocidad del agua, que es de 1524 metros por segundo. Y bueno, esa es la velocidad que tenemos de agua. Ahora, para la primera capa tengo un delta T, bueno, a lo mejor no alcanza a ver, que es de 180 microsegundos por pie, segunda capa 160 microsegundos por pie, sucesivamente, y aquí ya tienen las velocidades convertidas como vimos en la parte inferior, ya no por factores, sino como debe de ser una conversión. Entonces, obtengo mi velocidad de intervalo
desde la velocidad del agua, intervalo de velocidad 1, 2, hasta llegar a la velocidad número 6, que es donde tenemos la cima de la brecha Cretácico. Entonces, la ecuación ya saben, velocidad de intervalo es igual a la profundidad en el tiempo dividida. ¿Por qué entre 2? Porque es un tiempo de reflejo, estamos trabajando con la sísmica. En este caso es entre 2000, porque estamos trabajando con milisegundos. Ahora, la Z0, pues es a nivel del mar, pues es 0. La Z1, como ven en la parte inferior, va a ser la velocidad intervalo del agua, multiplicado por el tiempo, pero va a ser el tiempo 1 menos el tiempo 0 entre 2000 y obtenemos nuestra Z1. Y de la misma manera, muchachos, vamos calculando, bueno, nos dio un valor de 76 metros, que sería el tirante de agua que tenemos del nivel del mar al lecho marino, serían 76 metros. Calculamos la Z2 con esa misma ecuación, la 3, la 4 y la 5, hasta llegar a la Z7, que equivale a la profundidad donde se encuentra la brecha Cretácica. Entonces, para este pozo, se supone que ya con esto está calibrado y generamos simulograma sintético. Este es otro tema que podríamos ver después, pero aquí con esto, ¿qué es lo que tenemos? El punto exacto con coordenadas XY de donde está la cima de la brecha Cretácica. Entonces, ven esta manera de cómo obtenemos la profundidad. Pero para eso, ¿qué necesitamos tener? Nuestra velocidad de intervalo. Con la velocidad de intervalo y con el pozo perforado, pues obviamente debemos tener una calibración sísmica pozo. Bueno, este mismo procedimiento, acuérdense lo que dijimos, vamos a aplicarlo. Aquí quiero mostrarles, es una interpretación sísmica estructural acima de un yacimiento. Este es un anticlinal alargado en dirección norú-suré. Está delimitado por fallas, estas son inversas en dirección norú-suré. Y también tenemos un sistema de fallas normales que están por acá, por aquí. Entonces, este punto que hicimos, vamos a hacer una sección, como dice acá, de AA'. Entonces hacemos la misma temática con el pozo E1, con las mismas velocidades de intervalo E1, E2, E3, E4, E5, hasta esta que es la E7, y obtenemos una Z con el círculo amarillo BKS0. Bueno, pues de esta manera, en esta sección A', con todos estos puntos que ustedes ven, que son estos siguientes, ya tenemos un modelo con las velocidades de intervalo de este pozo. Aquí estamos asumiendo que es un pozo, pero podemos tener más pozos. Entonces aquí ya tenemos velocidad de intervalo 1, 2, 3, hasta llegar a donde tenemos la cima. Pues de aquí vamos calculando uno a uno, pero aquí le estoy poniendo un cuerpo de sal alóctono, que la velocidad del cuerpo de sal alita son 4.300 metros por segundo. Cuando tenemos un cuerpo de alta velocidad y unas velocidades que son en el entorno bajas, entonces va a haber un contraste de velocidad, por lo tanto es un contraste de impedancia acústica y debe de dotarse con los reflectores bastante fuertes. Cuando tenemos un cuerpo alóctono de alta velocidad, ¿qué pasa con los reflectores sísmicos en tiempo? Pues comienza a haber jalones hacia arriba, ¿sí? Y esto se puede crear como si fuera una estructura, como si fuera otro anticlinal. Y bueno, aquí esto es lo más peligroso, porque si no tomamos en cuenta el cuerpo alóctono de alta velocidad, podemos, como se ha habido algunos casos, confundir con una anticlinal, digamos, perforamos y damos la sorpresa que estos cuerpos, pues no existen, esa estructura no existe. Aquí en la parte derecha, bueno, no sé si lo puedan ver, pero son registros donde tenemos el primer carril rayos gamma que se limpia. En el siguiente carril, que es la resistividad, se satura. Este es un cuerpo de sal, de alita, pero en la parte superior tenemos anhidrita,
y la matriz de la anhidrita tiene un delta T de 55 microsegundos por pie, y si hacemos la conversión, como les mencioné, serían 5.500 metros por segundo, y una densidad que es de 2.98. Si ven acá, la densidad va a ser muy alta. En cambio, la alita, esta alita, la densidad es 2.10, es muy baja, ¿sí? Muy baja, y el sónico tiene un valor de 70 microsegundos por pie, que equivale a 4.300 metros por segundo. Entonces, si ustedes ven, aquí nada más es una capa de anhidrita y de ahí viene la alita, y los registros están tomando, están midiendo la matriz de este cuerpo salino con estos valores que tenemos de registro. Y bueno, aquí quisiera yo recomendarles este libro de Christopher. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un modelo aquí de sísmico en profundidad en la parte izquierda. En la parte derecha es una migración trapilamiento en tiempo, una migración trapilamiento en tiempo. Y vemos que aquí está el cuerpo alóctono de sal, y cómo los reflectores están jalando, ¿no? O sea, se crea una estructura grande. Este es un cuerpo de sal. Cuando vamos en la parte de arriba, en el modelado del campo de velocidades, pues miren, esto se ve, ¿no? Se ve en este modelo la pseudoestructura. Pero ya en profundidad, si logramos, para eso los software nos ayudan bastante, porque por eso podemos modelar esto y darle la velocidad apropiada. Entonces está el cuerpo alóctono y vemos plano el reflector. Entonces, yo le recomiendo este libro y también el de este otro, ahora sí que es el de todos, el doble, yo creo que ustedes también lo usan. Entonces, son libros que traen muchos detallitos que los pueden checar. Ahora, aquí vamos a la inversa. Hace rato vimos un jalón en los reflectores sísmicos provocados por un cuerpo de alta velocidad en la parte superior, pero vean aquí esta sección, tenemos un pozo y tenemos un semicírculo. Los reflectores en esta parte se hace un semicírculo, si ven, es un efecto que se va y dice, bueno, pues esto, ¿qué pasó aquí? ¿No? Un problema de migración, algún problema en el procesado. Bueno, aquí se tomó un BCP, offset 0 fue variable, y si están viendo la cobertura de la información, fue a consecuencia de una anomalía de baja velocidad. Esta anomalía de baja velocidad, como estoy mostrando al lado derecho, es el causante de la navegación de los reflectores hacia abajo. Entonces, al hacer ya la migración, vemos que ya quitando este efecto de baja velocidad, los reflectores toman casi la misma pendiente de la sísmica de superficie. Entonces, acá son dos ejemplos importantes y que los software nos ayudan a poder modelar estas anomalías de velocidad y no crear pseudoestructuras o condenar, en este caso, pues se condenaría el yacimiento si fuera un yacimiento de arenas en la parte superior, que vemos que no está hacia abajo, sino que lleva la misma tendencia. Regresando al modelito de la sección AA', ya que estamos haciendo todos los cálculos, obtenemos todas las zetas, Z1, Z2, Z3, hasta las zetas que corresponden a la sección que les mostré. Entonces, ya que tenemos esas zetas, que este sería el mapa de la izquierda, de la configuración de la interpretación estructural en tiempo, pues tenemos que hacer el mismo ejercicio con todos los puntos de esta cuadrícula. ¿Para qué? Para generar la velocidad media de cada zeta. Esto, bueno, lo hacíamos a mano, pero Excel nos ayudó mucho a hacer todos esos cálculos ocupando la ecuación que les di al principio. Y para la velocidad media, pues sabemos que la velocidad media es igual a la profundidad de la brecha del punto entre el tiempo entre 2000, porque estamos trabajando en tiempo doble, acuérdense. Entonces, para cada punto calculamos su velocidad media. Ya que tenemos la velocidad media, pues hacemos una configuración de esta velocidad, de esta malla,
obteniéndola, como ven en la parte inferior, una superficie de isovelocidad media de la brecha. Entonces, aquí, bueno, el control de calidad es de que si vemos algunos círculos de contrastes en la paleta de colores, pues regresaríamos a las setas. A lo mejor una de las setas, pues un error de dedo, cualquiera lo tiene, los controles de calidad fueron muy tardados y muy trabajosos, no como ahorita con los softwares que rápido regresamos. Aquí tenía que hacerse a mano. En cuanto ya tengamos la superficie en velocidad, pues ahora sí, muchachos, ¿qué hacemos? Pues hacemos la conversión a profundidad. Recuerden que la profundidad sería la velocidad por el tiempo entre 2000. Ya tenemos la malla de velocidad, tenemos la interpretación sísmica estructural en tiempo, y los softwares actuales hacemos el producto de estas dos superficies, y prácticamente obtenemos la configuración estructural en metros. De esta manera hacíamos antes los modelos de velocidades a mano, que bueno, se tardaban mucho por los cálculos que ya habían, y los controles de calidad, pues sí, no eran muy buenos, pero bueno, esta era la manera. Les voy a mostrar 3 ejemplos nada más, son muchos, pero creo que con estos lo que hablamos podremos ver los ejemplos ya en cosas reales. Acá, como podemos ver, es una vista tridimensional donde tenemos una falla importante. Es una falla que limita el pilar de Akal, que se llama, bueno, no les digo el nombre, pero es una falla lística que limita el pilar de Akal del lado oeste, y del lado este también tenemos otra falla que es la fosa de Macuspana. Pero en esta falla tenemos varios campos, pero aquí lo importante de esto es que acá tenemos inversiones de velocidad drásticos. Como pueden ver, este registro que ven de magenta es un registro sónico, y si pueden ver para el lado, cuando las lecturas se van al lado derecho, es que disminuye el tiempo de tránsito, pero aumenta la velocidad en metros por segundo. Y cuando el tiempo de tránsito es mayor, como ven aquí en la parte inferior, aquí en la magenta, es porque la velocidad disminuye, que es lo contrario. Entonces, ¿qué pasa en estos cambios? Si vamos velocidad alta y de repente una velocidad baja, es una inversión de velocidad. De alta pasamos a la baja. Tenemos este pozo con esta respuesta, tenemos otro sónico que agarra la misma respuesta. Entonces, estos cambios de velocidad son notorios por la falla esta de gran salto. Es un salto entre 1500, 2000 metros de salto de esta falla, pero que tenemos esas velocidades altas con bajas. Y este es un BCP de uno de los pozos. Como pueden ver, tenemos aquí la velocidad del agua, después viene una velocidad, y va aumentando la velocidad hasta donde está esta falla, que este es el punto donde los sónicos también lo ven, y tenemos una zona de presiones anormales, que son velocidades entre 2200 metros por segundo, 2100, 2300 metros por segundo. Llegamos al Paleoceno, aumenta la velocidad, y ya en los Cretácicos aumenta la velocidad. En el Titoniano o Jurásico Supertitoniano disminuye, y vuelve a aumentar en el Químer. Entonces acá ya tenemos un control de velocidades de un PCP y de los registros sónicos. Y bueno, aquí lo más importante de todo esto quiero mostrarle cómo va también evolucionando las técnicas de toma de información sísmica, las adquisiciones. Acá vemos en la parte izquierda un levantamiento sísmico con técnica Streamers en el 79. Y ven aquí la falla es importante que les decía yo, les mencionaba, pues casi no se ve. Vemos el anticlinal, es un anticlinal. Acá vemos algo raro, muchachos. Vean, tenemos unos reflectores que se están jalando hacia arriba, y algo nos está dando un semáforo rojo o amarillo. ¿Qué será? Vemos del lado derecho una nueva sísmica tomada en 2010, igual técnica Streamer, pero ya con nuevos algoritmos, donde acá sí podemos mapear la falla, esta gran falla que yo les comento. Pero seguimos viendo este efecto. Si lo ven, es un efecto de los reflectores sísmicos casi verticales. Y acá, pues, en la falla no vemos nada, se ve caótico, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Ah, pues acá vemos las velocidades. Si estamos analizando la velocidad del pozo A1, acá en esta gráfica, no sé si lo alcancen a ver, muchachos, creo que adelante la tengo otra vez, déjenme ver. No, regreso. Esta de color magenta veo es el sónico. Ah, pero una cosa importante, muchachos. Yo hago un análisis de velocidades, pero no con velocidades de intervalo, me las llevo al dominio BRMS, con el que es una sumatoria. El propósito es de ver los cambios de velocidad en paquetes, por eso es que lo hacemos el análisis de velocidades en BRMS. Entonces, si vamos desde la velocidad del agua, son 1524 metros por segundo, vemos que el sónico y las velocidades sísmicas o velocidad de apilamiento tienen la misma tendencia, si lo alcanzan a ver, pero cuando encontramos algo aquí, una pendiente que cambia con el sónico, ¿por qué cambiará? Si las velocidades sísmicas no lo ven, al contrario, va disminuyendo las velocidades sísmicas e inclusive son más bajas. De repente aquí cambia la pendiente en el sónico y se va hacia velocidades bajas. Entonces, aquí hay algo, bueno, pues si ya vemos que hay reflectores que se están jalando hacia arriba, ¿qué pasa? Ah, recuerda que el ejercicio que vimos con un cuerpo alóctono de sal con alta velocidad, ¿qué provoca? Pues provoca esos jalones en los reflectores sísmicos hacia arriba. Entonces, bueno, aquí nada más para mostrar el espectro de frecuencias, aquí en derecha Cretácico tenemos 14 Hz, una resolución vertical de 80 metros, en el Jurásico tenemos pues menos Hz, son 12, pero tenemos 120 metros de resolución vertical. Bueno, es la misma sección esta del lado derecho, pero les estoy haciendo un zoom. Si ven el pozo O, está el registro sónico un poquito exagerado con el propósito de ver el punto donde está pasando esa falla de gran salto, como les mencioné, ¿sí? Vemos la inversión de velocidad, el sónico es el tiempo de tránsito mayor, que son velocidades bajas, y el tiempo de tránsito mayor, pues aquí corresponde a velocidades altas. Entonces, pero seguimos viendo aquí el jalón de los reflectores, y aquí donde está el círculo rojo, no vemos nada. Alguien diría, pues si están jalando los reflectores, pues deberíamos tener un cuerpo de alta velocidad, pero si en cambio no lo vemos. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que al perforar un pozo, perforó 400 metros de sal alóctona. O sea, esta sal fue migrando por el plano de falla y al momento de perforar el pozo, pues vio la sal, la sísmica no lo vio. Entonces, ese es el resultado de por qué los reflectores sísmicos, como ustedes lo pueden ver, casi son verticales. Hay un jalón de fuerte, inclusive aquí este pozo llegó, sí cortó brecha, titoniano, Kimer, pero con espesores muy cortos, condensados, que son, por ejemplo, de entre brecha y titoniano en el anticlinal del lado izquierdo, pues son espesores entre 500 metros, 400, y acá nada más son 115 metros. El pozo entró 51 metros después de tocarse el Jurásico superior que meridiano a la sal, fueron 127 metros, y entramos 51 metros a sal. Pero aquí, pues la sal realmente no se ve, o sea, no hay el indicio de tener no reflectores en la sal, no debemos tener reflectores, sino en cambio acá se vuelve un caos. Entonces, si ven el sónico de este pozo A1, tenemos aquí en el rollover, que viene acá, son alternancias de lutitas areniscas, pues la velocidad sube, baja por la lutita, pero al llegar exactamente al punto de la falla, si ustedes pueden ver, vemos la velocidad que tiene la sal mediante el sónico. Aquí está leyendo, la sal son 70 microsegundos por pie, como habíamos dicho, y entonces con esto determinamos la cima y la base de la sal. Y luego, saliendo de la sal, esta parte, como ven acá, viene la inversión de velocidad. Y esta es la zona de presiones anormales, como les digo, les comento, andan entre 2100, 2300 metros por segundo. Entonces, como pueden ver,
tenemos otro campo del lado derecho que es de correlación, pero el problema aquí es pues un problema pues de que no vimos desde el inicio la sal. Yo creo que en el picado de velocidad, cuando estaba haciendo el procesado de datos, en las semblanzas no lograron ver este cuerpo y siendo que se tiene que ver porque como tenemos velocidades bajas en el entorno, pues debe haber un contraste de velocidad. Se tuvo que haber visto un contraste de velocidad de este cuerpo de sal. Este anticlinal del lado izquierdo es un buen productor, actualmente lo está haciendo. Está bien amarrado, la brecha es un reflector. Como lo pueden ver, se lleva el contexto estructural, es el positivo, este es su sismograma sintético, estamos teniendo un buen match entre pozo sísmica, el titoniano un cero crossing y el quimeridiano igual es un positivo, entonces estos pozos pues tenemos una buena correlación sísmica-pozo. Como les dije, es una migración por apilamiento en tiempo. Entonces aquí muchachos, la ventaja de los softwares es de que nos permiten hacer el modelado de las capas donde hay cambios de velocidad. Tenemos que hacer el modelado de estas para tener buenas aproximaciones en nuestra profundidad de los pozos que vamos perforando. El modelado que ven acá, usamos 16 horizontes, usamos desde el fondo marino hasta la cima autóctona de la sal, de tal manera que el primer pozo que fue el exploratorio, un pozo que fue el 1, se tuvo un error de 208 metros en el quimeridiano, pero no error malo, sino un error bueno. ¿Por qué? Porque se encontró 208 metros más arriba estructural. No sé si lo alcanza a ver, déjenme ver si puedo hacer más grande. No. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí lo estamos viendo mejor, ingeniero. El primer pozo, digamos, vamos con la brecha. El programa fue llegar la brecha a 3.685 y en el real llegamos a 3.665. Tuvimos un error de 20 metros a favor. ¿Por qué a favor? Porque le encontramos 20 metros arriba del programa. Pero en el Kimer lo encontramos 208 metros más arriba del programado. ¿Por qué es bueno? Bueno, pues es bueno porque los tiempos de perforación disminuyeron, los costos disminuyeron. Entonces, aquí fue porque no se contempló que por las velocidades, ¿no? Aquí fue de las velocidades. Y para los siguientes pozos perforados, fuimos disminuyendo el error. 76, 59, 8, 18, 15, 11, hasta este pozo fueron 3 metros de error, un poquito más abajo, respecto al real, pero pues es un error de ni el 1%, en 4.113 metros, 3 metros, pues digamos no es nada, ¿no? ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues quiere decir que conforme tenemos más información de pozos, vamos alimentando nuestro modelo de velocidades y de esta manera vamos haciendo mejor la precisión en llegar a los objetivos. Entonces, muchachos, acá lo importante de los softwares que es que cada vez se mejoran los software. Bueno, pues se hacen los modelados de las diferentes capas con diferentes velocidades y de esta manera que es controlada con los TZ de nuestros pozos y calibrada, bueno, pues tenemos ya una población de las velocidades interválicas y los software nos dan para obtener velocidades promedio, velocidades de remeses, bueno, se puede hacer infinidad de cosas. Entonces, esa es la clave de lo que es hacer un buen modelado de superficies. Aquí este pozo donde encontramos la sal, ¿sí?, que fue uno de los exploratorios, al no contemplar esta sal, entre el programa y lo real, tuvieron un error de 360 metros. O sea que la cima del Jurásico Superior Quimeridiano, que es el yacimiento profundo, no se encontró 360 metros más abajo del programa, pero al modelar la sal, la alóctona, pues entonces se logró calibrar. ¿Por qué? Porque pues en el modelado pues se pone la velocidad de la sal y se ajusta. Entonces aquí, como pueden ver, la velocidad es importante. Si omitimos cuerpos
alóctonos, ya sea de baja o alta velocidad, pues obviamente vamos a tener mala precisión en nuestras llegadas. Aquí el problema es cuando hay sal arriba, porque todos nuestros objetivos se profundizan. Y si pensamos que era un anticlinal y resulta ser un sinclinal, pues entonces perdemos muchos millones de pesos. Un pozo aquí en el mar, el costo de un pozo en costa afuera vale entre 800 millones de pesos y 1.200 millones de pesos. Es que ya se pueden imaginar. Ejemplo 2, rapidito, el campo I. Este es un campo igual vecino, contamos con otro BCP. De la misma manera, tenemos información sísmica de los años 70, pues muy mala. En el 99 se tomó otro, aquí es una adquisición sísmica, OBC, cable de fondo. Aquí vemos, si ustedes pueden ver, el pozo 1 y un delimitador. Los pozos delimitadores, pues, como su nombre lo dice, nos delimitan la estructura. ¿Para qué? Pues bueno, para tener el límite de la estructura, si encontramos el contacto agua-aceite, pues es el que nos ayuda a cuantificar los volúmenes originales. Entonces, aquí como pueden ver, pues son 9 Hz, el espectro de frecuencia son 9 Hz, no es muy buena la frecuencia, pero tenemos una resolución vertical de 160 metros, pero tiene mejor consistencia sísmica que lo anterior. Acá, como pueden ver también en el registro sónico, estamos viendo en el punto del paso de la falla la inversión de velocidad, que lo hago notorio, abro el carril para que se den cuenta de que esta zona que ven, la depresiones anormales, y bueno, al entrar al Paleoceno, comienza a aumentar las velocidades hasta llegar a nuestros yacimientos del Jurásico. Aquí es lo que les decía, el delimitador. ¿Cuál fue la sorpresa que le encontramos? En la brecha 228 metros más arriba y el Jurásico Superior Meridiano 433 metros más arriba de lo pronosticado. El programa decía el Jurásico Superior Meridiano llega a 4100, pero en la realidad, ¿cuál? Pues llegó a 3667, 433 metros más arriba. ¿Por qué creen que aquí se encontró más arriba la estructura? ¿Por qué? Bueno, acá tenemos una zona de alta velocidad, pero tenemos una sección amplia de baja velocidad, ¿sí? Cuando tenemos una sección de velocidades normales de baja velocidad, ¿qué pasa con los reflectores de abajo? Con los reflectores de abajo, a ver, vamos a regresar. ¿Qué vimos cuando hay sal arriba? Los reflectores, ¿qué hacen? Pues se van hacia arriba, ¿no? Es un jalón hacia arriba que dan las pseudoestructuras. Y cuando las velocidades son bajas, ¿qué pasa? Esa no es una anomalía de velocidad, sino que esto es una zona de presiones anormales, son velocidades bajas. Entonces si son velocidades bajas, el tiempo de tránsito pues se tarda más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los reflectores sísmicos? Pues va navegando más profundo, pero está en el dominio del tiempo, ojo, en el dominio del tiempo. ¿Y qué pasa cuando lo convertimos a profundidad? Pues es que estos reflectores en profundidad suben, ¿sí? Por eso es que este delimitador que lo ocuparon, porque en tiempo vieron que el meridiano se ve más abajo que en el pozo 1. Entonces, al hacer la conversión a profundidad, resultó 200 metros más arriba que el 1. Entonces, ese es lo importante que tenemos que analizar. Cuando hay velocidades bajas y vemos reflectores como en profundidad los vamos a esperar arriba, siempre y cuando no tengamos cuerpos de sal, ojo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del por qué tenemos que hacer ese análisis. Y esa estructura, pues resultó más grande de lo previsto, o sea, decía, no, pues el delimitador es una estructura pequeñita, pues no, toda esta parte se levantó siendo una estructura más amplia. Aquí, pues es importante este ejemplo, las velocidades sísmicas o velocidades de apilamiento de MEO, pues no ven la zona de inversión. Y ustedes pueden ver esta que está cerca del pozo vertical, ¿sí? El I-67 no vio la zona de inversión, en cambio el BCP que está en negro y el sónico convertidos a BRMS, sí ven, obviamente, ¿no? La inversión de velocidad, la zona de presiones normales y entrando al mesosódico, que es este. Entonces, si yo hago en un cubo, pongo las velocidades de apilamiento y las convierto por Dix a intervalo,
pues si ven, esta zona después de la falla, pues no hay ninguna correlación estructural, ¿no? El campo de velocidades debe llevar la tendencia estructural, sin en cambio no la lleva, vean, es pues no, ninguna consistencia. Entonces, aquí es importante hacer ese análisis para ver hasta dónde voy a ocupar las velocidades sísmicas. Bueno, yo como analista diría, yo ocupo las velocidades, ni la ocuparía al principio, ¿por qué? Porque no inicio desde la velocidad del agua. Vean, la velocidad azul, la velocidad sísmica, inicia como en 1700, 1600 y tantos metros por segundo. Las velocidades, acuérdense, el agua está a 1500 metros por segundo y aquí está iniciando el BCP y el sónico. Entonces, pues aquí entonces prácticamente yo utilizaría las velocidades sísmicas de esta parte de 100 milisegundos a de 500 milisegundos a 1500 milisegundos y no más. ¿Por qué? Porque me generaría muchos errores. Ejemplo 3. Este ejemplo es muy importante, muchachos. Vean, si ustedes ven esta sección sísmica, como pueden ver, ven unos reflectores sísmicos, la impedancia acústica pues se mantiene. Aquí luego cuando uno ve impedancia acústicas sólidas, pues ¿qué quiere decir? Pues se da una idea que las velocidades pues son pues, amplias, acá no veo inversión de velocidad, sin en cambio aquí veo un cuerpo, pero digo, bueno, esto se ve raro, ¿no? Pero toda esta sección, pues se ve continuo los reflectores, no veo nada, pero aquí este pozo exploratorio vio, aquí está, la cima de la sal, entró a sal en esta sección y salió acá, o sea, tenemos cima y base, ¿sí? Pero fíjense, el objetivo era quimeridiano. El programa para encontrar el Cretácico era 5000 metros verticales bajo nivel del mar. Y bueno, no se encontró a 5000, se encontró a 6125 metros verticales bajo nivel del mar. ¿Qué quiso decir? Que tuvimos un error de nada más y nada menos de 1525 metros. Imagínense este error de 1525 más del programa. Pues aquí al Kiber ya no llegaron porque ya queda muy profundo, llegaron al Titoniano con 720 metros más abajo de error. Entonces se dan cuenta la importancia de cómo poder evaluar nuestros cuerpos de sal. Aquí por la alta velocidad, pues obviamente los receptores son más altos, pero en profundidad pues esto baja, ¿no? Entonces aquí nada más quiero mostrarles el análisis de velocidades. Si ustedes ven las velocidades sísmicas, sí hay correlación con el BCP, excepto este puntito, y el sónico. Y aquí fue la entrada de la sal. Esta es la entrada de la sal y esta es la salida de la sal, y llegamos a la zona de presiones anormales. Las velocidades sísmicas ven un poquito el cambio dependiente en la entrada de la sal, pero pues ya no logra ver pues la salida, ¿no? Se acorta antes y sí ve un poco la baja velocidad. Pero aquí hubiéramos reducido el error de 1300, ¿cuánto fue? Dije, 1125 metros de error. ¿Por qué? Bueno, primero tuvimos las velocidades sísmicas antes que el pozo, entonces si en el pozo tomo las velocidades sísmicas, calculo las velocidades sísmicas de superficie hasta la cima de sal, hubiera tenido muy buena aproximación, más el cuerpo de sal constante que es de 4300 metros por segundo, entonces hubiera tenido todo esto con buena precisión al llegar al punto de la salida. Y si yo asemejo que esto es zona de presiones anormales y sé que la velocidad de las presiones anormales andan entre 2100, 2300 metros por segundo, pues entonces al Cretácico hubiera llegado con un error más o menos a lo mejor de cuando mucho de 60 metros, 70 metros. Pero bueno, aquí este es un ejemplo que me gustó mucho. Aquí el análisis de velocidades en BRMS me está dando bien entrada y salida. Esta es la tabla TZ. Vemos cómo la velocidad va aumentando en su tabla TZ aquí a la derecha, 2400 metros, 3100, 3200, 3400. Entramos a la sal, este es el cuerpo, el sónico nos está dando realmente dónde entró la sal y dónde sale.
Acá si ustedes ven, a lo mejor tenemos sedimentos, por eso es que los picos del sónico, pues de baja velocidad, mejor tiene sedimentos ahí del terciario, que son de baja velocidad, pero bueno, aquí esa TZ nos está dando la entrada, salida y cómo llegamos al Cretácico. Y bueno, ese es un ejemplo muy, muy bueno. Y bueno, pues ya lo que vimos, lo básico, ahora sí que les parece si vamos a la presentación que puse en la que tienen ustedes. Entonces, muchachos, aquí, como les comento, el objetivo de esto es determinar la velocidad óptima que tienen las formaciones y que representen la geología del subsuelo. Y como les comento, con el objetivo de tener mejor precisión en los cálculos para llegar a los objetivos, y bueno, pues también para que en los procesos que hagamos sísmicos tengamos volúmenes sísmicos buenos, con buena calidad, y que pues las estructuras sean con más certidumbre, ¿no? Cuando hagamos la interpretación o hagamos el mapeo de las estructuras, bueno, sea una estructura representativa de la geología. En la presentación que pues mostré que tenemos varias fuentes para obtener la velocidad, como el sub-VCP, son los registros como el sónico, las velocidades sísmicas, pero también me faltó uno que acabo de agregar, son los núcleos. Acuérdense, en los núcleos, en los laboratorios podemos medir la onda P, y bueno, ese es un dato que es puntual, pero es un dato, y que nos ayuda mucho a ver, a obtener la estimación de la velocidad. Entonces, aquí vamos a enfocarnos a dos volúmenes sísmicos, que es el volumen A, el volumen B. Son dos volúmenes sísmicos con diferente información de velocidades, que por eso la idea de ese trabajo es medir la sensibilidad. ¿Qué pasa si yo tomo velocidades altas o velocidades que no representan la geología, o X velocidad, pero que es alta, y que yo tengo otra información que son velocidades bajas? Entonces, este es el objetivo de esto, para ver la sensibilidad de los pozos, la sensibilidad de esta variable tan importante. Entonces, vamos a enfocarnos al volumen A y al volumen B, ¿sale? Esto con el objetivo de darle certidumbre a una localización o oportunidad 1 en coordenadas XY. Este es un área de estudio de 904 kilómetros cuadrados. Estos son campos con aceite ligero, productores todos en la formación Brecha Cretácico. Y bueno, usamos para hacer un modelo de velocidades para darle soporte a esta oportunidad. Usamos 27 pozos, algunos con BCP o Check-Shock, con su sónico, realizaron sus sismogramas sintéticos, obtuvieron sus TZs. Esta oportunidad que tenemos acá, tenemos un pozo que fue el más cercano que yo en ese tiempo hice el análisis, que es el pozo Y a 3.2 kilómetros, el pozo Z a 5.7 kilómetros. Estos pozos tenían registros sónicos, un registro de velocidad, la cual me dieron certidumbre al hacer mis análisis. Entonces, vamos a hacer 3 modelos de velocidad. Pero antes de esto, quiero mostrarles aquí, bueno, de la interpretación que hizo en todo en este área de 904 kilómetros. Interpretamos desde el fondo marino, un horizonte 1, 2, 3, a una discordancia, la brecha Cretácico, Titoniano, Kimmer, un posible Oxford y, bueno, una sal autóctona. Esto fue para hacer nuestro modelo de velocidades. Acá la ventaja de esto es de que no tenemos inversiones de velocidad en terciarios, muy importante. Aquí no, aquí las velocidades son suaves en terciarios, es que no se nos complicó mucho esto. A comparación, como les enseñé anteriormente en los ejemplos donde esa falla sísmica de gran salto teníamos velocidad, inversión de velocidad. Aquí no. Bueno, aquí están los dos cubos, el cubo B, el cubo A, hicimos un match. Hay continuidad entre ambos. Esta es una sección, como pueden ver, el lado derecho, de izquierda a derecha, con un pozo 4, 5, 6 hacia la oportunidad y hacia el campo cercano. Entonces,
vemos la configuración, digo, la interpretación sísmica estructural, lo verde es la brecha, el Kimer es el azul, y esta sal, ¿dónde está la sal? Bueno, acá tiene una presencia de mucho ruido, múltiples. Esta sal viene desde la parte norte, es regional. Aquí 2, 3 pozos de este campo la tocaron. Entonces, aquí es muy característico esta respuesta sísmica. Son muchos múltiples, hay mucho ruido. Entonces, es complicado. Pero aquí, pues, donde no se ve es donde vemos o hemos visto en otros campos que está el hidrocarburo. Entonces, muchachos, aquí está los 3 modelos de velocidad. El primer modelo lo hicimos con las TZ de los 27 pozos, calibrados con BCP, cimas geológicas, los horizontes guía, y bueno, junto con el fondo marino, y claro, tomamos en cuenta la velocidad del agua, que es la primera capa. El segundo modelo es del cubo sísmico A, donde tenemos velocidades de apilamiento RMS, y estas se convirtieron a DICS para que sean interválicas y están calibradas únicamente con pozos, no se tomaron en cuenta horizontes guía acá, únicamente se hizo ese ejercicio para ver cuál es su respuesta. Y luego en el cubo B también lo hicimos de la misma manera, pero aquí, como pueden ver, en el modelo 1, vemos en el campo de velocidades, pues que tiene la tendencia estructural, ¿sí? Como pueden ver, es una tendencia estructural el momento que estamos interpolando las velocidades. La oportunidad 1 está aquí en amarillo. En la 2, en el volumen de velocidad, en el modelo de velocidad del volumen sísmico A, ustedes pueden ver, pues está hecho con las velocidades de apilamiento convertidas a interválicas por DICS, sin horizontes guía, simplemente las puras velocidades y calibradas con el pozo acima de brecha Cretácico. Y bueno, vemos abajo que ya es el Mesozoico, es donde tenemos las velocidades altas, pero ahí en el terciario pues, se ven suaves. Pero ya en el cubo del volumen sísmico B, si pueden ver acá hay una anomalía, ¿no? Y justamente donde está la oportunidad, la localización. Bueno, si le hacemos un zoom a este modelo de velocidad 3, pues tenemos acá, de acuerdo a la paleta de colores, vean, 4.300 metros por segundo, y esto que equivale pues a la velocidad de la sal, en este caso es la línea. Entonces, ¿por qué en este volumen vemos esta alta velocidad? Bueno, casi toda la columna, ¿no? Alta, pero también es alta hacia abajo. En cambio, en el volumen sísmico A, pues no vemos esa anomalía de velocidad, ¿verdad? Acá no la podemos ver porque en el modelo 1, modelo de velocidad 1, no la vemos, obviamente porque, bueno, aquí estamos tomando la interpretación de los horizontes, y pues en la sísmica no vimos algún artefacto anómalo, sino que la continuidad de los reflectores pues, se ven continuos en el terciario. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces, vamos, acá les explico. El modelo 1, pues como les comenté, se usaron 27 pozos. En el terciario no vemos anomalías. En la oportunidad, pues no tiene incertidumbre. En el modelo 2, donde es el sísmico del cubo volumen sísmico A, pues vemos que está escrito en la ubicación de la oportunidad, de acuerdo al campo de velocidades, el terciario no presenta anomalías, así es que, pues aquí el 3 es el que debemos de analizar más. ¿Por qué? Porque en este modelo, las velocidades de apilamiento, pues sí se ve en el terciario presenta anomalía de velocidad. ¿Y qué pasa, como les dije desde el inicio, qué pasa cuando tenemos una anomalía de alta velocidad? Bueno, pues entonces acá nuestros objetivos se pueden ir hacia abajo, ¿no? La profundidad pronosticada, pues se van a ir hacia abajo y hasta puede desaparecer la oportunidad 1. Entonces, aquí lo que les estoy escribiendo, bueno, no se puede observar este modelo. Obviamente lo que le acabo de explicar, la velocidad de la sal, 4.300 metros por segundo, corresponde al cuerpo de la sal. Y bueno, vamos al siguiente. Entonces aquí se realizó un análisis únicamente en 2 volúmenes, como les digo, A y B, donde la velocidad de apilamiento DMO de ambos muestran diferentes en sus valores de velocidad, obviamente.
Son migraciones preapilamiento en tiempo, y en el volumen B se observa una anomalía de velocidad, como les dije. Bueno, acá lo estoy repitiendo, ¿no? Es que eso es lo que quiero que, si lo repito, es para que quede marcado esto. Como observamos y explicamos, el volumen B tiene valores de velocidad más altas en el terciario que en el volumen. Es lo que les acabo de explicar. Entonces, el objetivo fundamental de este análisis es observar cómo esta variable tan importante y sensible es la velocidad y cómo impacta en sus estimaciones calculadas. Bueno, por lo que les escribí fue lo que les estoy explicando, quizás es repetitivo, pero esa es la idea, aunque esté repitiendo, para que quede bien marcado esto. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Esta es la parte sustancial. Esta es la parte importante de este trabajo. Y ojalá lleven a la práctica. Bueno, yo tuve algunos buenos maestros, compañeros de trabajo, y bueno, me quedó esto, y yo los expreso a ustedes. El análisis de velocidades es importante. ¿Por qué? Bueno, acá estoy haciendo en el dominio BRMS, estoy graficando las velocidades del volumen A, como ven, en color magenta, y el volumen B, de color verde. De entrada, ¿qué vemos? Y esto lo estoy mapeando donde está la oportunidad 1, si ven el mapa, está en la oportunidad 1. Entonces, estoy tomando varias muestras donde está la oportunidad 1 y son las que estoy graficando. Entonces, si vemos, viene desde la velocidad del agua a 1500 metros por segundo, aumenta la velocidad, y justamente en este punto cambia la velocidad. Cambia la velocidad, ¿por qué? Porque esta es una zona de presiones anormales. Acá la velocidad en esta zona, como les comento, va entre 2100, 2300 metros por segundo. Pero sin en cambio las velocidades de apilamiento de meo del cubo B son altas. Vean, en las flechitas son altas estas velocidades. Entonces, aquí nos está dando un semáforo. Bueno, este es un cubo, este es otro, y son completamente opuestos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las verdaderas? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a seccionar. Vamos a seccionar la primera parte. Si ven, en color azul estoy tomando las muestras del área 1, las grafico y digo, bueno, en el área 1 tengo en magenta el volumen, las velocidades de apilamiento de volumen A bajas, en azul tengo las de volumen B y siguen altas las velocidades, ¿ok? Me voy donde está la oportunidad, que es el área 2, y aquí igual, y se abren más, inclusive hasta tienen más valor de velocidad el volumen sísmico B que el de la. Entonces, aquí decimos, bueno, ¿cuál es la buena, no? En la zona de presiones anormales, por lógica, no tenemos estas velocidades. ¿Por qué? Las zonas de presiones anormales, como sabemos, bueno, tenemos las lutitas saturadas de agua y bueno, hace una presión normal, la presión de poro, entonces eso nos hace que la velocidad sea más lenta. Si fueran velocidades, zonas de presiones normales, pues la velocidad es alta. Entonces, desde ahí ya comenzamos a analizar un análisis rápido de que deben ser velocidades bajas. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues entonces el pozo más cercano, que es el pozo Y a 3.2 kilómetros, tengo un sónico, un registro sónico. Bueno, este registro sónico lo llevo a la velocidad de RMS y la grafico con las muestras cercanas al pozo. Y vean, la velocidad de apilamiento salen bien con la velocidad del sónico, pero ligera, no hay un quiebre como lo tiene el sónico, pero sí lleva la tendencia, ¿ven? Sí lleva la tendencia. Acá lleva unos puntos fuera de la pendiente de las velocidades de apilamiento, pero si ven acá, hay consistencia entre el pozo y las velocidades de apilamiento. Pero si en cambio hago mi análisis de velocidades con el volumen sísmico B, que es la duda, que está en azul aquí en la gráfica central, y veo que las velocidades de apilamiento con las del pozo, pues no, las velocidades de apilamiento son más altas que las del pozo. Entonces, aquí me está dando el resultado prácticamente de que la velocidad que tiene el sónico, que es una velocidad real, que es del pozo, pues son velocidades bajas, no altas, ¿no?
Entonces, aquí tengo también otro pozo, que es el pozo Z. Este está a 5.7 kilómetros de la oportunidad, de la localización. Hago mi mismo análisis y veo la tendencia del sónico con las velocidades de apilamiento de la zona de presiones anormales. Tienen la misma respuesta y buena correlación. Llegando al mesozoico, pues casi igual tiene la misma, vean, tiene la misma tendencia con la del sónico. Entonces, prácticamente hay una buena correlación entre las velocidades de apilamiento DMO del volumen A que del volumen B. ¿Ven? La del B hay una separación entre la velocidad real del sónico con los de apilamiento. Entonces, de aquí, este es un control de calidad bastante importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, aquí ya estamos viendo que las velocidades sísmicas de volumen B, pues no son las idóneas, ¿no? Entonces, acá lo que yo les estoy comentando, muchachos, y lo que les estoy explicando, que el análisis de velocidades DMO contra el pozo, que se llevan al dominio RMS, pues es con el objetivo de identificar los paquetes de los cambios de velocidad, lo que yo les dije. Las velocidades, el segundo punto, las velocidades de apilamiento DMO de los volúmenes A y B son diferentes, principalmente en el terciario, en la zona de presiones anormales, donde se tienen las velocidades bajas. Sin en cambio, el volumen B, pues representa la velocidad más alta que en el volumen A. El siguiente, el control de calidad principal para las velocidades de apilamiento DMO es cuando incluimos en este análisis los datos duros o los datos reales del pozo sónico BSP o Check-Shock cercanos a nuestra oportunidad a perforar, que es el 1. Que hay una buena correlación de estos que nos ayude a evaluar la calidad del pozo sísmico. Se ha observado que en algunos volúmenes sísmicos problemas con efectos de sobremigración y submigración. Esto, ¿por qué nos va a impactar cuando tenemos efectos en los volúmenes sísmicos? Ahorita lo vamos a ver. Nos impacta en la geometría interna como externa de la estructura, así como la mala predicción en cálculo en llegar a los yacimientos, si es que lo usamos. En el caso de la oportunidad 1, sí se usan las velocidades del volumen B por sí misma. Esta tiene valores más altas y en el terciario, como hemos comentado, son zonas de presiones anormales que no deberían de ser, deben ser altas. Entonces, lo que les comenté, ¿no? Aquí ya es un warning donde no debemos usar estas velocidades. Y en el caso de la oportunidad 1, sí se usan las velocidades del volumen A, sí las podemos usar cuando hagamos nuestro modelo de velocidades para calibrar. Y bueno, aquí lo que puedo concluir, que una mala estimación de esta variable tan importante que es la velocidad usada en los modelos, ya sea por la presencia aparente de cuerpos diapíricos de arcilla o de sal, pues esto impactaría el cálculo, ¿no? De los yacimientos que están en el Mesozoico. Entonces, esto es muy importante, el análisis de velocidades cuando hagan modelos ustedes. Traten de hacer un control de calidad con los pozos. Aquí el sónico, desde todo mi punto de vista, aunque el BCP es muy bueno, pero tiene otra fuente de toma de información. Aquí depende de la habilidad del que esté procesando el BCP, porque como es tan sensible y si en su picado le tiembla la mano, pues entonces en los picados de los primeros arribos puede dar valores muy altos, entonces por eso es que es muy sensible. Pero el sónico, un sónico bien editado, para mí, yo preferiría trabajar con el sónico en vez de pagar un BCP. Claro, lo tomaría, pero si están en posibilidades de no tomarlo y tengo sónicos con buena calidad, pues me los tomo. Aquí el sónico, lo único que tenemos que tomar en cuenta en los sónicos es donde hay saltos de ciclo. Estos saltos de ciclo son una consecuencia de derrumbes. Cuando hay derrumbes, entonces la herramienta comida de pared hace saltos de ciclo. Entonces, ahí es donde viene la habilidad del intérprete. Al momento que estamos haciendo un programa sintético, tenemos la ventaja en los softwares de poder editar ese sónico. Y bueno, aquí hay dos cosas importantes, muchachos. El petrofísico sí nos puede ayudar a editar, pero más que nada nosotros debemos editar nuestros sónicos, no el petrofísico, porque, digamos, en la zona de los yacimientos, el petrofísico
pues lo que quiere, si hay picos y si no son afectados por derrumbes, saltos de ciclos, sino que puede ser afectaciones por fracturas, pues aquí es importante para ellos los picos porque cuantifican la porosidad secundaria, pero nosotros no, a nosotros nos interesa la velocidad de la formación, entonces podemos nosotros evitar esos picos que luego son muy altos, de muy mucho tipo de tránsito y de baja velocidad, entonces nosotros tenemos que tener como intérpretes esa habilidad para nosotros, no dejárselo al petrofísico, nada más que el petrofísico nos haga la edición del pegado del sónico, porque son varias corridas hasta llegar a los yacimientos profundos, que nos pegue el sónico y nosotros como intérpretes podemos hacerle sus ediciones. Recuerden, lo que nos interesa son los paquetes de cambios de velocidad. Entonces, con un buen sónico podemos hacer un buen match entre sísmica post. Ok, entonces, aquí la conversión a profundidad. Bueno, muchachos, aquí viene lo bueno. Esta es una sección sísmica en profundidad, donde si ustedes pueden ver, hay un mapita de correlación, donde están los 904 kilómetros cuadrados de estudio, y vamos desde el pozo 1G hasta el 1B. Entonces, estos pozos están perforados, son datos reales de la cima de la brecha de cada uno de ellos. Entonces, el primer modelo de velocidades. Bueno, el primer modelo de velocidades, ¿sí me están escuchando? Por ahí me salió un mensaje y suficiente calidad de la red. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando, ¿Sí? perfecto. Cuando no me escuchen, me dicen, porfa. Bueno, entonces, acá tenemos el pozo con sus cimas, los pozos con sus cimas, y tenemos los tres modelos de velocidades, el 1, el 2, el 3. Bueno, con el modelo de velocidades 1 calibrado con pozos, con cimas geológicas, un modelo final, vamos a ponerlo así, vemos que está bien calibrado con la cima de los pozos y la tendencia estructural. El modelo 2 está hecho con el volumen sísmico del cubo A sin calibrar, y el volumen B, que está en café, sin calibrar. Hicimos la conversión a profundidad en las superficies de cada uno de los modelos, obteniendo como resultado la superficie verde desde el primer modelo, la superficie azul del segundo modelo y la superficie café del tercer modelo. Ojo, está sin calibrar. Bueno, si vemos el modelo 3, tenemos un error entre la cima del pozo real con la cima posible de la brecha calculada por el modelo 3, son de 1090 metros de error. Pero para el puro modelo del A, tenemos 240 metros de error. ¿Sí? Bueno, vamos para el pozo. Bueno, y acá ni se diga, ¿no? Después del pozo, como sinclinal que hace el resultado del modelo 3, pues es un error, pues mucho, mucho mayor, ¿sí? Pues vamos al pozo Z, y acá, bueno, acá los dos modelos, pues más o menos tienen ese mismo error de 372 metros. A donde está la oportunidad, que es lo que nos interesa por la ubicación de esta posible perforación de este pozo, tenemos un error con el volumen 2, que es el volumen 5A, de 417 metros, ¿sí? Y del volumen B de 600 metros, o sea, que es desde más error todavía y hacia abajo. Y hacia afuera de esta oportunidad, pues acá tenemos un error amplio, ¿no? Y hacia la parte que está este campo, que está el pozo 1B y 2B, pues disminuye el error en ambos, ¿no? 160 metros, 220 metros, aquí es sin calibrar. Acá hay algo muy importante, muchachos, y creo que los software lo tienen. El control de calidad para la velocidad es de los porcentajes de velocidad aceptables no deben de pasar del 15%, ya sea estiren un poquito o encojan un poquito la velocidad, no debe ser mayor a 15%.
Si rebasamos el porcentaje de control de calidad, pues entonces vamos a regresarnos a nuestras TZ, vamos a regresarnos a nuestros modelos. Es la ventaja de los software, ¿no? Podemos regresar y volver a interactuar. No, es inaceptable errores mayores del 15% de velocidad, de porcentaje de velocidad. Ahora, vamos a la siguiente. La siguiente, aquí ¿qué hicimos? Bueno, vamos a calibrar el volumen sísmico A y el volumen sísmico, no, el problema fue para el B, pues vamos a hacer para el B. Entonces, aquí con el B, calibré con pozos, y obviamente, muchachos, cuando decimos, si tenemos valores de velocidad malos, pero si los calibramos con el pozo, pues se va a forzar, o sea, el software forza a calibrar a la cima del que uno le va a decir, pero en el reporte debe decir, ¿sabes qué? Pues sí, te lo calibré, pero tu porcentaje de velocidad, pues no es 15, a lo mejor es 50, es 40, es 30, es 80, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero mostrar el mensaje es que al calibrar, sí se calibra con el volumen sísmico B, que las operaciones de apilamiento B no están alteradas, que fue el 3. Entonces, sí calibramos, obviamente, si ustedes ven la superficie, queda calibrado en el pozo, en la cima del pozo 1G, en la cima del Z y en todas las otras cimas, ¿sí? Pero aquí vamos a la oportunidad, ¿sí? A la oportunidad, ¿qué pasa? No, pues aquí como no hay pozo, pues no calibra, ¿verdad? Sino que se va abajo, 372 metros más abajo de la posible profundidad que nosotros hicimos con el primer modelo. Entonces, una cosa importante, muchachos, y que aquí está escrito, nosotros podemos calibrar en los pozos, pero arealmente no. O sea, que los errores areales es la incertidumbre que uno puede llevar a perforar un pozo sin éxito. ¿Sí? Podemos calibrarlo, sí, podemos calibrar con velocidades malas, sí van a calibrar, pero es puntual únicamente en el pozo. Pero ya en una distribución areal va incrementando el error. Entonces, ojo, esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí el de color verde, la superficie de color verde, es el mismo modelo 3, pero es sin calibrar. O sea que puse las dos, es la misma, pero una sin calibrar y la otra calibrada. Entonces, aquí el mensaje es de que podemos calibrar con los posts, pero realmente el error va a ser muy malo. Esa es ya la sección sísmica estructural en profundidad, del volumen sísmico A de la parte izquierda y volumen sísmico B, la sección generada en profundidad del volumen sísmico B. Y bueno, como podemos ver en el A, vemos el Cretácico superior, brecha Cretácico que está en verde, y vamos hacia la oportunidad. Y bueno, aquí por la SAR tenemos múltiples, pero sí se ve el reflector primario, se alcanza a ver. El Kimer, este es el Kimer en azul, y vemos la tendencia estructural, y vemos en la localización del Kimer, acuérdense, el reflector del Kimer es más consistente, y estructuralmente tiene la tendencia, pero si en cambio en el volumen sísmico B, por las altas velocidades que vimos en el terciario, vea cómo aplanaron ese reflector kimeridiano, lo aplanaron, y de la brecha también. Entonces, aquí lo que está escrito aquí abajo es lo que les explico, que si tenemos anomalías de velocidad en la parte superior, ¿qué pasa? Pues los cálculos de profundidad de los reflectores objetivo los va a bajar o los va a aplanar, a diferencia de ¿no? Acá no tenemos anomalías arriba, hay consistencia en los reflectores, hay interpretación de los horizontes guía, entonces conserva la sección estructural hasta esta parte. Claro que acá hay sal, acá hay múltiples, que hay mucho, pero el reflector primario se alcanza a ver hasta este límite, si lo ven, el Kimer. La brecha es menor, sobre el carácter sísmico es menos consistente, pero acá se alcanza a ver el primario. Entonces, esta es la sensibilidad, muchachos, de cómo ustedes deben de hacer un análisis
de velocidades para ver qué velocidades van a ocupar para su modelo. Este es lo más importante. Bueno, pues aquí hacemos ya la conversión a profundidad, hicimos el mapeo estructural, si pueden ver de la parte izquierda es la brecha Cretácico con el volumen sísmico A, y en la parte derecha está la configuración estructural con el volumen sísmico B. Si ven, en la parte derecha tenemos la estructura, ¿sí? Con su cierre, tenemos un cierre estructural. Sin en cambio, en la configuración del lado derecho, no hay, pues ya ni hay estructura, ni cierre, ni nada, pero sin en cambio tenemos una profundidad de posible brecha, que son 4.530 metros verticales bajo nivel del mar, el resultado de la conversión. Y en esta tenemos 3.330 metros verticales, hay una gran diferencia, ¿no? Pero sin en cambio, este sí tiene consistencia geológica, ¿sí? Tiene cierre por sí mismo, y pues aquí se hizo un cálculo de 12.4 kilómetros, se calculó un volumen original, se estimó de 160 millones de volumen de roca, con una reserva de 62.68 millones de barriles de condiciones atmosféricas. Y bueno, aquí como pueden ver ustedes, cómo impacta las velocidades en nuestras estructuras. Del lado izquierdo tenemos una estructura que posiblemente esto se va a perforar en un tiempo corto, y del lado derecho pues prácticamente no. Si nosotros vamos a documentar del lado derecho, pues obviamente los foros pues nos van a tachar porque no hay estructura, no hay nada, ¿no? Hay incertidumbre, sí, pero esta oportunidad, pues tenemos campos vecinos donde son productores de aceite ligero, que es muy bueno, y bueno, tenemos producción, sí, y podríamos asegurar la acumulación de hidrocarburo en esta trampa, así es que pues aquí eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Bueno, esta es, si ven los mapas es lo mismo, pero aquí escribí y acá no. Es para que vean que si estuve, este trabajo lo presenté en el Politécnico hace 5 años, en 2015. Y bueno, aquí fueron una nota más. Les voy a comentar en conclusión, bueno, no conclusión, sino lo que he visto. Los volúmenes sísmicos, podemos hacer un control de calidad a los volúmenes, mapeando las velocidades de apilamiento con las velocidades de los pozos, y principalmente en esta zona donde les comenté que no vemos que las velocidades sísmicas no ven la inversión de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Por lo que pasa son nuestros efectos en la sísmica, hay una sobremigración, como pueden ver estos reflectores son muy agudos, ¿sí? A comparación de la estructura que está hacia la derecha, es un bloque expulsado, son fallas inversas. Es diferente la expresión una de otro, pero en pasa la gran falla de velocidad, de alta velocidad arriba y baja velocidad abajo. Entonces nos impacta, ¿no? Como pueden ver acá, esta inversión no la ven las velocidades de apilamiento, y obviamente las velocidades de migración, pues acá hacen estos artefactos, ¿no? Esos cierres agudos en los reflectores sísmicos. Y esto que hace, pues reduce el área de la estructura, pues aquí perdemos volumen y perdemos, pues obviamente cuando cuantificamos el volumen, pues va a la baja y pues obviamente la reserva, siendo que pues no es lo real, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que por lo que les comento es real, porque este es un campo donde tenemos la misma expresión sobre migración. La estructura pues es pequeña, se encoge. Esta se hizo, no le muestro la interpretación, pero sí les muestro en amarillo. El amarillo es el resultado de la interpretación de un polígono de falla, que son fallas inversas. Esta es una estructura que nos está limitando el bloque expulsado, lo amarillo. Ah, no, perdón. Esto amarillo es el límite del anticlinal, que está limitado por esta falla principal, pero este polígono de falla, muchachos,
es en base a esta información sísmica reprocesada desde el volumen sísmico E, donde ustedes pueden notar que no hay cruzamiento de reflectores, no hay un efecto de sobremigración, mientras que en este donde yo les mostraba el efecto que tenemos de los reflectores que están sobrepuestos, que es una sobremigración, está interpretado, aquí estos son sus polígonos de falla, esto que ven en color azul. ¿Y qué pasa? Pues el área se reduce, ¿sí? Se reduce el área a comparación del amarillo, ¿no? Entonces, aquí de entrada ustedes vean, del lado izquierdo tenemos en esta sección sísmica, cruzamiento de reflectores sísmicos, bajan el área del bloque expulsado, y está configurado su límite de falla norte, que es el azul, y el azul al norte y el azul al sur, a comparación de la información sísmica ya procesada, quitando estos objetos. Entonces, eso es lo importante, muchachos. Todo lo que escribí abajo es lo importante, que debemos de tener esos controles de calidad, y si tenemos alguna información con este tipo, pues mandarla a reprocesar. ¿Para qué? Pues para que cuando cuantifiquemos nuestro volumen original sea lo más aproximado, ¿no? Que no sea como es, porque al calcular el volumen original estamos reduciendo volumen y obviamente reserva. Entonces, acá recuperamos 4.2 kilómetros cuadrados, y que representó el 40% más de lo que teníamos configurado anteriormente. Este es otro ejemplo, muchachos, es de un anticlinal alargado, orientación Noru-Sure, es el eje, pues como ya sabemos, a consecuencia de la compresión del sistema tectónico en el Eoceno inferior, generó estructuras con este rumbo, rumbo de sus ejes, y esta sección es perpendicular al eje de esta estructura, este anticlinal alargado, limitado por sus fallas inversas al norte y al sur. Entonces, aquí tenemos el análisis de velocidades, donde la velocidad de apilamiento pues no lleva, pues realmente no tiene, no se parece al BCP o el sónico, ¿no? Vamos a tomar el sónico, o el sónico es de color magenta, y un BCP, un check choke de color azul. Estas sí tienen el comportamiento, las dos en esta parte de las zonas de presiones anormales, pero las de apilamiento pues, realmente aquí no ven eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo mismo, aquí este bloque expulsado de esta anticlinal fue limitado por la falla inversa norte y la falla inversa sur. Entonces, vamos a reprocesar esta información, y como pueden ver, eso fue antes. Ahora ya con el nuevo volumen sísmico en la misma sección, exportamos los planos de falla del bloque anterior al bloque nuevo, y miren cómo queda, ¿sí? Esta falla, que aquí era antes el límite, pues no es el límite, sino que la estructura es más abierta. Entonces, aquí, ¿qué pasa si vamos hacia lo largo? Pues es área, ¿no? Entonces, eso nos impacta en nuestro volumen. Aquí estábamos castigándola, y acá sí recobramos. ¿Cuál es el control de calidad? Pues el control de calidad es el pozo. Si ven el pozo, con el pozo magenta, con las velocidades de apilamiento, pues ya tienen la tendencia. Entonces, aquí ya estamos siendo más cautelosos, y la certidumbre es buena. Y lo que les comentaba yo, ya con el nuevo reprocesado, pues ya obtenemos ya una correlación entre sísmica pozo buena. Y concluyendo con esto, muchachos, pues aquí he observado a través del tiempo tres cosas. Una, los problemas de sobremigración, que es cuando las velocidades de apilamiento son mayores que las del pozo, y que nos reducen el área de la estructura, como está ahí escrito. Otra, bueno, aquí en la primera, si nosotros evaluamos, calculamos volumen original con esta información sobremigrada, se calculan las reservas. Entonces dice, no, pues la reserva la vamos a explotar. Un ejemplo, 5 años, ¿sale? Y ya son los 5 años y los pozos siguen dando hidrocarburos, ya nos acabamos la reserva remanente calculada, la declinación del pozo no baja,
o baja muy poquito, pero se mantiene con su presión de yacimiento. Entonces, dice, ¿cómo si ya no deberíamos de tener reserva? Ah, bueno, eso es porque nuestra estructura mapeada que interpretamos, pues no es la representativa del subsuelo. ¿Por qué? Porque ese volumen sísmico fue afectado por este problema de sobremigración, castigando o reduciendo el área de las estructuras. Entonces, esto sí impacta, pero impacta más el siguiente caso. Aquí es lo contrario, aquí es cuando está submigrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hago mi análisis de velocidades, ya ha pasado, tenemos un BCP, que es el negro, el pozo G, que es un sónico, y si ven, con las velocidades de apilamiento son más bajas que la respuesta del pozo. Aquí es al contrario, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Pues la estructura las hace más suaves, las abre. O sea, estamos sobrevaluando. Otra vez el ejemplo, si hacemos un cálculo de volumen original y de reserva, otro ejemplo, no, pues 3 años. Antes de los 3 años, a lo mejor a los 2 años, de repente, pues ya no, ya nos invadió el agua, tiene un flujo fraccional de agua, o pues ya nos está dando agua a todos los pozos. Ah, caray, pero si todavía tenemos reserva, pues entonces aquí la estructura realmente no era de ese tamaño, sino era más pequeño. Entonces, aquí son dos cosas importantes. No tener estructuras sobremigradas ni submigradas. Lo ideal es como está la estrellita, tener estructuras que geológicamente representen el yacimiento, como, pues cuando las velocidades sísmicas tengan o se asemejen a lo más aproximado a las velocidades de las formaciones geológicas. Corroborando con qué, pues con los datos reales de pozo. Entonces, por eso hasta le puse una estrellita, muchachos. Esto es lo que nosotros deberíamos de tener y cuantificar para que nuestra incertidumbre en el cálculo de volumen original de los yacimientos y reservas sea lo más aproximado, porque eso es dinero, eso indica mucho dinero. Bueno, y las conclusiones, pues ya las sabemos, ya se lo repetí mucho, pero lo volvemos a leer. Dice, para la obtención de los valores estimados de velocidad que representen lo más aproximado a las formaciones geológicas, deben ser a través de las diferentes fuentes de información obtenidas que miden directamente, como son los registros de BCP, check-shock, sónico, velocidades sísmicas y las velocidades obtenidas del laboratorio mediante los núcleos. Eso se me pasó en la presentación, pero ya se lo agregué. Así es que, aunque es un dato puntual el del núcleo, pues ese nos arroja una velocidad estimada del laboratorio que mide la onda P. Con esta información de las tres fuentes se deben de realizar varios escenarios de análisis de velocidad, lo que ya dijimos. Y es un control estricto de calidad. La información de pozos apoyarán para bajar la incertidumbre y acercarnos en reproducir las predicciones de lo que tenemos en el subsuelo. En ese trabajo se lideraron como ejercicio 3 modelos de velocidad, con el objetivo de medir las sensibilidades de esta variable tan importante. El primer modelo se generó con información de las 27 pozos con funciones de velocidad calibradas por cifras geológicas, horizontes, guías desde el fondo marino hasta una base del JSK. El segundo modelo, con las velocidades de apilamiento de DMO del cubo sísmico A calibrado con pozos. El tercer modelo, con las velocidades de apilamiento DMO del cubo sísmico B calibrados. Todo eso observando este último, la anomalía de velocidad que vimos en el volumen de B a nivel terciario, que esto ya ven que nos impactó en la estimación de la profundidad calculada en el Mesozoico. 3. A los volúmenes A y B se realizaron análisis de velocidades entre las velocidades de apilamiento de ambas. Ya vimos que en el análisis de velocidades del cubo A y B pues fueron diferentes. ¿Y qué pasó? Pues, obviamente que nuestro control de calidad fueron los pozos y determinamos cuál volumen podríamos trabajar con ellos. En el modelo de velocidad concluye que con baja incertidumbre fue el número 2, claro, debido al excelente control de calidad que se tuvo mediante el análisis de velocidad, de lo que ya les comenté.
El resultado de estas configuraciones estructurales en profundidad a nivel brecha Cretácico muestran cómo es la sensibilidad de una mala estimación de esta variable tan importante que es la velocidad, como ya dijimos, cómo nos impacta. La configuración estructural generada con el modelo de velocidad del volumen sísmico A y pozos calibrados muestra el yacimiento brecha Cretácico, donde está la oportunidad 1, que es una buena porción estructural. Aquí únicamente estamos manejando la parte estructural, y con cierre propio, como vimos. También se estimó el volumen de roca, como les mencioné, y bueno, pues la reserva. Mientras que en el cubo B, por los pozos calibrados con la oportunidad 1, no hay estructura, es lo que vimos en el mapa, no hay estructura con la configuración estructural del cubo sísmico B. Los problemas más frecuentes encontrados en otros volúmenes sísmicos son cuando identificamos efectos sobre migración, y es muy notorio en las secciones sísmicas mostradas ya migradas por eventos cruzados, disminuyendo el área de la estructura, lo que les mencioné. Sus análisis de velocidades identifican valores más altos del terciario de lo real. 8. Los efectos de submigración sísmica, estos también los identificamos en los volúmenes sísmicos, donde las velocidades sísmicas son menores de lo real. Para este caso, suaviza mucho la estructura. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ya casi para concluir, dice, los análisis de velocidades nos apoyan a entender los efectos, la correlación entre las velocidades sísmicas con respecto a la información de post. Bueno, lo estoy repitiendo, pero es muy importante, ¿no? No importa que se repitan, se vuelvan a hacer las cosas, es para que se nos quede. El 10, recomendación importante durante la aplicación de un flujo de trabajo, el procesador sísmico, los procesos sísmicos especiales y los intérpretes deben de participar con los procesadores de datos. El intérprete y procesador deben de participar principalmente en la etapa del picado de velocidades y usando la información sónico, PSP, check-shock y hasta los datos del laboratorio del núcleo. ¿Esto con qué? ¿Eso por qué, muchachos? Pues si tenemos un cubo con los buenos controles de calidad, un cubo que se asemeje a la calidad del subsuelo, pues eso nos sirve como insumos para hacer estudios especiales, como fases sísmicas, inversión sísmica, modelos de fracturamiento y de todos los estudios que le quieramos hacer especiales a nuestro volumen sísmico, va a tener buena certidumbre. ¿Por qué? Porque es un volumen sísmico confiable. Nota, para todos los talentos que son la mayoría de ustedes, muchachos, que están iniciando o están por iniciar o también están en la vida profesional, perdón, tantito, espérenme. Ya se me sacó un poquito la garganta. Y que les claro, ingeniero, no se preocupe. Y que les interesa el análisis tan importante, les recomiendo realizar modelos de velocidad, bueno, a mano. ¿Para qué a mano? Para que se den una idea cómo trabajan los software. Muchas veces los software son cajas negras que nada más aprietan botones y les da resultados. Y cuando alguien les pregunte, oye, ¿por qué te dio esto? Nunca vayan a decir, es que así me lo dio la máquina, porque es un tachizote enorme. Entonces, es importante lo que yo les mencioné, que yo hacía mano, y bueno, pues al menos, sí aprendí, porque eran muchas horas tiempo hombre. Dice, o de forma, no, antes de acudir a los mejores software especiales, eso ya lo dije. Hay mucho software en la industria petrolera, cualquiera es bueno. Estos minimizan, como les dije, el tiempo del hombre, minimizan, claro que sí, y nos ayuda a hacer interacciones. ¿Por qué minimizan? Porque ustedes hacen un modelo de velocidades y dice, bueno, voy a hacer contemplando estas velocidades. Lo hacen el cálculo, la conversión, pero después dice, no, pues ahora mis controles de calidad, ¿qué voy a hacer? Bueno, si tengo 10 pozos, quito 3 pozos, corro el modelo de velocidades y pongo los pozos que quité y veo, caray, no, pues da mucho error, ahora sí que mis pozos quito, pongo y eso lo puedo llevar como control de velocidad, control de calidad.
quita y pongo, y ya cuando tú quites pozos y metas los pozos y te dé la profundidad que tiene el pozo real, dices, ahí está bien mi modelo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo controles de calidad, quito, pongo, y si quito, corro mi modelo, y si pongo los pozos, si tomarlos en cuenta en los cálculos y me da la profundidad, esos son controles de calidad que hay que hacer. Entonces, los software nos ayudan a minimizar tiempo y hacer muchas cosas, muchos análisis, muchas iteraciones. Eso es lo que quiero que... Entonces, el último, como observamos en ese trabajo, está enfocado al impacto que representa una mala estimación de las velocidades como resultado de los procesos sísmicos y la generación de modelos de velocidad usando esta. Así es muy repetitivo, le digo, la palabra impacto y que representa esto, ya que el resultado de esta representa uno de los insumos más importantes para el cálculo de volumen original y de roca y, claro, de reserva. Y que los resultados dados dependen de la rentabilidad de un proyecto. No condenemos áreas de oportunidad que no, por no realizar los suficientes análisis. Entonces, aquí es importante. Hay muchos proyectos que de repente los declinan, pero porque no se hacen los suficientes análisis para sustentar técnicamente que sí están las estructuras. Entonces aquí depende de la habilidad del intérprete, de los intérpretes y de los análisis que se hagan. Pero ojo muchachos, como recomendación, usen los software, pero primero entiendan las partes técnicas, entiendan lo básico, porque los software nos ayudan a minimizar el tiempo, pero acuérdense, los pensantes son ustedes. Y creo que eso es todo, muchachos. Espero no los haya aburrido. Fue un poquito cansadito, pero espero que les haya quedado. ¿Alguna duda? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, vamos a buscar si hay preguntas dentro del... Hasta ahorita creo que no hay preguntas dentro de la transmisión. Alejandro, no sé si pudieses encontrar alguna. Me parece que no, ¿verdad? No, solo son felicitaciones de Carlos Martín Cordones. Excelente presentación, ingeniero Vela. Felicidades. Euro Bermúdez dice, gracias, ingeniero Vela. Muy buena presentación. Gracias, gracias. No, pues mira. Gracias. Yo sí tengo una pregunta, ingeniero. Una rápida, para igual no quitarle más tiempo. No, está el Este, tiempo. La tarde libre, acuérdense, mi jefe me dijo, bueno, toda la tarde. Perfecto. bueno, por ejemplo, ¿cuál sería o cómo afectaría en sí a toda la sísmica el solo usar los modelos de velocidades? Cuando hizo el ejemplo de cómo que se diferencia, bueno, por ejemplo, que solo se ajusta donde están los pozos, pero las demás partes no. Sí, muchachos, es lo que yo les digo. Los software hacen lo que tú le digas que haga. Aquí es el intérprete que debe entender bien que cuando uno le dice al software, ¿sabes qué? Calíbrame las velocidades sísmicas con la cima del pozo, lo va a hacer. Pero también el software dice, bueno, ok, yo te lo voy a hacer, pero te da una tabla. Casi todos los software les dan un reporte. Entonces vean ese reporte. El control de calidad, lo que les digo, el control de calidad importante de velocidad es un porcentaje, manejar un porcentaje menor al 15% de ajuste. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aumentar o disminuir la velocidad para hacer un ajuste, pero no más del 15%. Si yo para llegar a una marca tengo que forzarlo, como les puse ahí, un error de ciento y tantos menos, ¿cuánto era? Un error grande, a ver, déjame ver, el error que les había puesto, me regreso aquí. Bueno, aquí está. Por ejemplo, este error que tiene en la parte izquierda del pozo 1G de la cima
a la cima del horizonte donde es la brecha, donde está aquí la bolita, tiene 1090 metros de error. De lo real a lo calculado son 1090. Si tú le dices ajustalo, te lo va a ajustar. Aquí está ajustado, que es el mismo modelo 3, el Magenta. Te lo va a ajustar, pero el reporte te va a arrojar que este ajuste va a tener como un 60% de error, perdón, un 60% de ajuste de la velocidad. De ese momento está descartado. El control de calidad es 15. Bueno, a lo mejor 16, pero no va a ser ni 20, ni 30, ni 40. Entonces, sí los va a calibrar, pero donde están los pozos. Pero arealmente, no, arealmente va a crecer la incertidumbre. Entonces, aquí donde está la localización en la oportunidad 1, si se pueden dar cuenta, pues aquí el error, que es lo que me interesa estimar la profundidad, no, hombre, pues va a ser un error respecto calculado con el primer modelo y el segundo de 372 metros. Entonces, este volumen B, como pudieron ver en el análisis de velocidades, son muy altas esas velocidades. Entonces, prácticamente, pues hay que desecharlos, pero para eso necesitamos un control de calidad con los pozos. Y sí, si tú mandas un pozo areal o sea, lo calibras el pozo, pero arealmente va a aumentar el error. Sí va a haber errores arealmente. Es que si tú mandas un pozo, por ejemplo, acá, diciendo que va a estar aquí arriba, pues, o abajo, pues no va a ser incertidumbre porque sales fuera del valor real del pozo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Sí, ya lo aterricé mejor. Muchas gracias, ingeniero. Por aquí tenemos una pregunta de Alberto Narváez y dice, ¿qué software libre recomienda? ¿O hay algún software libre para modelo de velocidades? Saludos. Eh, Miren, muchachos, todos los softwares ahorita en el mercado, todos son muy buenos. Yo estuve trabajando con dos software, no quisiera herir las susceptibilidades si algunos de compañía están, pero todos los softwares son buenos. Con los que yo he trabajado más, pues no he trabajado con tres softwares, con el Petrel, con Paradigm y con la plataforma del ALMA. Eh, Inicié trabajando con Delphin Explorer, Express y Explorer, que es de la plataforma ALMA, pero también hacíamos ejercicios con la plataforma de Paradigm y de Petrel. Entonces, hacíamos tres escenarios y eso me contaban como control de calidad. Hay más softwares, ¿eh? Y todos los softwares, pues el concepto básico técnico es el mismo. Nada más que a lo mejor uno te dice, bueno, pues yo te calculo, te interpolo las velocidades mediante métodos estadísticos y es válido. Eso es tan válido que puedes hacer ejercicios con diferentes métodos y después, al final de cuentas, tomas el mejor. Claro, llevando los controles de calidad. Pero sí, los softwares cada día van mejorando y bueno, hay veces que uno se acostumbra con uno, pero no todos son buenos, ¿eh? Nos ayudan mucho a minimizar el tiempo. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Y bueno, yo creo que con esto podemos concluir la sesión del día de hoy. Y bueno, nada, le damos las gracias y no sé si me permita compartir un pequeño reconocimiento como muestra de agradecimiento que le hemos preparado a los chicos del equipo. Oye, gracias. ¿Me salgo de la presentación entonces? Sí, ya empiezo a compartir. Ok. Perfecto. No sé, ¿me pueden confirmar que están viendo? Sí, sí se está viendo. ¿Está cargando Sí, o...? ya lo estoy. Está cargando, está cargando. Ahora sí. Listo. Pues Yo creo, gracias. bueno, ingeniero, le damos las gracias a nombre de todo el capítulo y bueno, me permito leerle el siguiente reconocimiento. El capítulo estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists del Instituto Politécnico Nacional
le otorga el presente certificado de reconocimiento a el ingeniero Raúl Felipe Hernández Vela por haber impartido el webinar ¿Cómo impactan las velocidades del terciario en los yacimientos del Mesozoico costa afuera? Firmado en la Ciudad de México a 23 de octubre del 2020, firma la señorita Liliana Luna Cortés, vicepresidenta del capítulo APG-PN, el maestro en ciencias Luis Ángel Valencia Flores, faculty advisor del capítulo, y un servidor, Lauro Gasga, presidente del capítulo estudiantil. Muchas gracias por habernos compartido su conocimiento. Estamos seguros que todos estos aspectos, bueno, nos van a llevar a ser mejores profesionales y, bueno, incluso a mejorar técnicas que no tenemos aún incorporadas a nuestros conocimientos. Muchas gracias, ingeniero. No, pues gracias a ustedes, muchachos. Espero que les haya servido esta pues, charla. Les vuelvo a repetir, eso ha sido a través de los años. Les recomiendo igual que cuando vean algo importante, lo documenten, saquen fotos, escríbanle, documentenlo, organícense y pueden dar aportación a sus demás compañeros que vienen atrás. Y bueno, pues gracias muchachos. Espero les haya servido esta charla. Muchas gracias. Por ahí, Cari, no sé si estás dentro de la sesión, por ahí si nos puedes apoyar a detener